¿Está bien, Lick? ¿No le gusta el pastel? Pruébelo, está muy rico. Es de vainilla francesa. Es que hoy es el cumpleaños de mi hermano. Ay, pues lléveselo. Mi hermano está muerto. Ay, perdónenos mucho, licenciada. Nosotros no queríamos hacerla sentir mal. Ya, vámonos. No se preocupe. Nosotros salimos y cerramos y le hablamos cuando ya tengamos todos los papeles, ¿eh? No nos moverán, la primera película de largometraje de ficción del director Pierre Saint-Martin Castellanos, estrenada en 2024, trata sobre el 68, un acontecimiento que ya se ve el argumento para otras cintas mexicanas. Lo interesante en esta ópera prima es que su director aborda el tema en tono de comedia negra, apoyándose en la gran vena histriónica de la actriz Luisa Huertas, quien es la protagonista estelar. Socorro es una testaruda abogada obsesionada con encontrar al soldado que mató a su hermano durante la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Esta necesidad de justicia enmascara una antigua culpa que la ha enemistado con su hermana Esperanza y su hijo Jorge. Después de décadas de espera, recibe la pista faltante para encontrar al asesino, lo que la lleva a conjurar un absurdo plan de venganza, poniendo en riesgo su patrimonio, su familia e incluso su vida. Yo ya estaba desesperado, ¿no? Estamos hablando ya del 2017, 2018, 2018. Y yo le dije, viejo, yo tengo que hacer una película ya. O sea, ¿cuánto tiempo llevo intentándolo, no? Entonces estaba yo que creo que fue un impulso bueno, como muy frustrado, como molesto pues con mi situación, ¿no? Entonces había mucha frustración, creo. Y también perdí mucho ahínco para poder hacerlo. Quería demostrar que yo podía hacerlo, pues, porque lo había visualizado durante mucho tiempo. Entonces decido un cortometraje que yo había pensado para el 50 aniversario del 68, que era acerca de una mujer que espera que trabaja para un militar, para un señor mayor de edad mayor, y lo está esperando para asesinarlo porque le había hecho algo a uno de sus, a su hermano, pues, ¿no? Esa era la idea del cortometraje. Entonces, pero había algo de ese corto que decía, tengo que volverlo propio. Siento que es una idea nada más. Entonces acudí un poco al concepto que me había dicho Fernando y que me había dicho Paula Markovich en su momento, de pues, asignar un poco como las cosas personales, ¿no? Y que era un ejercicio que en realidad pues nunca había ejecutado de manera como tan cabal. Entonces coloco a mi mamá en el personaje principal y entonces empiezo a diseñar acerca de una abogada, porque mi mamá es abogada, y retomo como el sentimiento de culpa que tiene acerca de mi tío Jorge, que falleció en el 68. No fue militante, pero falleció ese año. Y toda esa cosa de que mi madre no podía hablar de él, se le rompía la voz y había mucho dolor en ella cuando lo evocaba. Y entonces pues, también pego esta cosa con lo del 68 que yo había hecho. Hice una serie documental para Canal 11. Siempre me había interesado eso. Entonces homologo. Pierre traía como esta inquietud de contar algo, ¿no? Que tuviera que ver con el 68, pero su historia personal, y empezamos a platicar. Y me dijo, ¿tú conoces la canción de No nos moverán? Y para mí fue como un... ¿no? Y le dije, sí. Me dijo, pues es que quiero como contar algo desde ahí, ¿no? Vecinas, por favor. ¿Qué no huelen? Pues... Escribo esta historia que en un principio tiene como una cosa muy como...
O sea, con la salvedad de lo que estoy diciendo, pues con los límites claros, como muy de Bergman, ¿no? Como muy atormentada, ¿no? Así muy así del dolor y el recuerdo, ¿no? Y tenía unas cosas, pues hay como unas partes como chistosas, pues, ¿no? Como unos gags que venían de mi mamá. Cuando en el argumento y cuando busco a alguien para escribir el guión, porque me cuesta trabajo arrancar el primer draft, ¿no? Que me había costado también arrancar el primer draft en Pelicans. Conozco a Iker Compeán, es un profesor con el que yo doy clase en el SAE Institute. Y ahí le digo, oye, Iker, tengo este argumento, por favor, léelo y dime si te interesa, pues, coescribirlo conmigo. Y muy poco después él me contactó y nos tomamos un café. Y en ese entonces, no sé si lo recuerde el maestro Pierre, pero sí me planteó esta historia como un cortometraje. Inicialmente iba a ser un cortometraje, pero no sé si eso fue como quizás un gancho para como apoyarse en un guionista en poco tiempo, porque rápido salió que esto tenía que ser un largometraje. Yo te pediría quizás el primer draft y que luego empezamos como a escribir juntos. Y le gustó mucho la idea, nos esperamos. Bueno, él dijo, voy a tardar unos 3-4 meses, perfecto. Y a los 3-4 meses me manda una cosa, yo estaba haciendo un comercial en Puebla, me manda el guión, lo recibo, pues lo estoy leyendo. Y veo que está como muchos chistes. Pierre siempre comenta que yo aporté la visión de que esto podía ser una comedia o una tragicomedia. Está haciendo como una comedia de lo que yo le mandé. Y estaba muy molesto. Dije, no, cuando lo vea. No puedo creer, no entiendo de dónde sacó esto, tal. Y me empiezo a reír, me parece como gracioso muchos momentos. Y digo, tiene razón. Tenemos que trabajarlo desde una comedia. La verdad es que desde que platicábamos el personaje, pues muchas veces Pierre también tiene esta herramienta de actuar los personajes. Entonces empezábamos a actuar escenas. Se nos hacía como más sencillo que andar hablando de ellas abstractamente. De pronto yo me convertí en Esperanza o él en Socorro y viceversa y dábamos estas dinámicas. Digo, tampoco nos poníamos tan histriónicos. Pero la verdad es que Pierre desde siempre planteaba el personaje Socorro a mis ojos como un personaje cómico. Él es el que encuentra en el carácter de mi mamá una persona que puede trabajar todo su dolor, toda la vida que ha transcurrido a través de ella, como todas las injusticias que ha vivido a través del humor, y que es un gesto del carácter de mi madre muy específico, que cuando él la conoció, pues lo amarró. A mí lo que me parece fantástico es que sea comedia. O sea, es como, me parece como inesperado, fresco. No sé, creo que le da un toque muy particular, ¿no?, a este drama, porque pues es un drama lo que ocurrió, pero visto desde otro lado, ¿no? O sea, me parece increíble que lo haya hecho de esa manera, ¿no? O sea, que haya hecho los personajes con tanto humor, porque yo creo que es más fácil hacer llorar que hacer reír, ¿no? O sea, como que hacer llorar, pues hay como ciertos truquillos, digamos, ¿no? Pero hacer reír es algo que te sale o no te sale, ¿no? O sea, no puedes reírte falsamente de algo, ¿no? Entonces, pues me pareció tan bueno que lo hiciera así, ¿no? O sea, con estos personajes tan poderosos, pero tan livianos al mismo tiempo, ¿no? Ese desborde de energía y ese impulso vital desbordado, para mí es un personaje cómico. Pero Pierre ya lo tenía desde entonces. Entonces yo tomé pauta de esa indicación que Pierre quizás no estaba tan consciente, pero ya después lo vio muy claro y dice que ahí sí ya, cuando leyó mi tratamiento, sí pudo ver claramente la avenida cómica para esta historia. No estamos buscando risas, solo humanizamos la situación, y alguien que llevaba tantos tiempo fraguando una venganza y tiene esta edad e insiste que va a matar a esa persona, rápido se convierte en una comedia, como tantos grandes planes que luego tenemos, y basta que alguien con tantita pie en la tierra nos escuche y diga, bueno, te estás engañando a ti mismo, ¿no? Como toda la buena comedia, son las situaciones las que pueden ser graciosas. Son rasgos de carácter de los personajes los que pueden resultar en detalles de humor.
Y eso pasa con No nos moverán. Porque mucha gente nos preguntaba, ¿cómo que humor hablando del 68? Vean la película. Vean la película. Tiene que ver con el carácter de los personajes. Tiene que ver con las situaciones que se van dando. Cuando escuchaba a algunos testimonios de personas que habían vivido el 68 que tenían luego mucho dolor al respecto, y había gente que ya quería quitarse como ese resentimiento y como esa herida, pues, ¿no? Que no era propiamente la venganza, pero era como una cosa recurrente en su vida, era como un leitmotiv, como algo obsesivo. Entonces siento como que la obsesión de mi madre con mi tío, mi obsesión por querer hacer una obra audiovisual, pues hacer una película, hacer cine, y la obsesión, digamos, de las personas por tener justicia, ¿no? De un evento que claramente nunca tuvo ni un ápice de justicia de ese evento, se homologaron, pues, ¿no? Y eso es lo que creo que se generó como esta sinergia, ¿no? Que creo que desgraciadamente está muy presente hoy en día en Latinoamérica, pero en México en particular. Y es un poco algo que yo había leído, que yo había sentido, que lo había leído en una lectura de Carlos Montemayor, de que el 68 había sido justo como todo la guerra sucia, por supuesto, todo el inicio de lo que ahora vivimos como la guerra de Estado. Le comenté que me parecía muy importante que por lo menos en una escena sí se contextualizara qué había sido el movimiento, muy claramente, porque le digo, tú lo tienes muy claro, porque es tu tema, porque has averiguado, porque has investigado, etc. Pero los jóvenes de ahora quizá no lo tienen tan claro. Los universitarios salen a marchar y algunos viejos salimos a marchar el 2 de octubre porque no se olvida. Mis papás fueron luchadores sociales. Mi papá de Ciudad Victoria, Tamaulipas, mi mamá de Torreón, Coahuila. Y por unas y otras, mi papá se vino a estudiar acá la carrera de medicina, a la UNAM. Y le toca todo el movimiento del 68, es parte del consejo, de la Facultad de Medicina. Entonces fue una historia con la que crecimos, mis hermanos y yo crecí con canciones revolucionarias en mi casa. Esa es la verdad. Entonces, para mí es una canción muy cercana y es una historia muy cercana. Me llama mucho la atención de qué manera un realizador contemporáneo de mi generación va a abordar el tema del 68. Porque al final el tema con el 68, lo que ocurre en Tlatelolco, para mi generación suena como un evento histórico ciertamente lejano. O sea, no tenemos, tal vez, por ejemplo, yo recuerdo que mi papá me decía que tuvo amigos de la universidad que a lo mejor estuvieron ahí, de generaciones a lo mejor cercanas a la de él, pero es un evento que creo que en mi generación suena un poquito lejano. Y luego también las referencias que tenemos o el acervo histórico que tenemos visual y cinematográfico de eso, pues también suena como eso, como que pareciera como un evento que sucedió hace mucho tiempo y no tan cierto, es relativamente cercano.
Ya no puedo agregar sino esto. ¡Viva nuestra universidad! Siempre escribí la película pensando en mi madre, todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué haría mi mamá? ¿Qué diría? No, ¿qué grosería diría? La mamá es muy grosera, ¿no? Bueno, ya menos. ¿Cómo haría esto? Tal, no sé qué. Entonces era mi guía, ¿no? Y después el problema era la traducción. O sea, ¿cómo lo hacemos que sea tal? Y como que a mí antes, siempre como los castings habían sido un poco más, sí, no sé, pues, creo que el casting es intuitivo, sin duda, pero lo había pensado menos. Y entonces acá decía, ¿quién puede ser? Entonces revisé, cuando estábamos en el proceso de la escritura, estaba revisando quién podría hacerlo, porque estábamos en una carpeta ejecutiva. Entonces decían, bueno, ¿quién lo va a interpretar? Y decía, bueno. Entonces vi la foto de Luisa Huertas, dije, Luisa Huertas. Pero tenía dudas nada más porque para mí los personajes, las personas, los actores tienen que tener algo del personaje. Yo sé que los actores, y sobre todo Luisa, pueden hacer cosas fantásticas, ¿no? Convertirse y todo este rollo. Pero para mi gusto, sí prefiero que haya algo de los personajes para que se preocupen menos en eso y puedan tener más espacio para hacer cosas histriónicas más sofisticadas, pues, ¿no? Tomas más largas o qué sé yo, pues, ¿no? Pues es como mi pensar siempre. Y entonces, digo, conozco las películas de Luisa, por supuesto. Le echo un ojo a un par, pero digo, no, es que quiero conocerla. ¿Cómo hago para conocerla? Unas entrevistas. Entonces veo la entrevista que le hace Oscar Uriel. Veo varias, pero la que recuerdo perfecto es la de TAP, de Oscar Uriel. Y entonces la escucho hablar y digo, es mi mamá. Perfecto. Listo, ya está. Entonces es ella. Entonces le dije, Víctor, sí, es Luisa, hay que ir por ella, tal. Me dijo, perfecto. Échale un ojo nada más como otras opciones por si ya no tiene tiempo. Pues no creímos que no le fue a gustar el guión, pero podía ser, ¿no? Entonces hay otras opciones. Revisé eso. Pero dije, bueno, pues sí. O sea, es que fantásticas actrices, pero es que tiene que ser ella. Un día me llamaron de parte de Pierre San Martín, yo no lo conocía, que quería platicar conmigo para un proyecto. Me dijeron el título y dije, ay, eso me suena. Tuvimos 2 entrevistas por Zoom porque estábamos en el 21 y me dijo más o menos de qué iba la película y que le interesaría que yo hiciera el papel protagónico y no sé qué. Le dije, pues déjame leer el libreto, porque de eso depende. ¿Sí sabes qué día es hoy? No lo digo por eso. Es el cumpleaños de Coque. Luisa lo que tiene es que es una persona muy cautelosa. Y entonces ella le dijo, me interesa mucho el proyecto, pero tengo unos comentarios, ¿no? Así que lo escuchamos, maestra. Tuvimos otra reunión por Zoom hasta que finalmente nos encontramos personalmente, tomamos un café y estuvimos platicando amplio sobre la película. Me estuvo preguntando sobre mi participación como estudiante en el movimiento de 68. Y pues le conté todas las vicisitudes que pasamos en la Escuela de Teatro de Limba en aquellos tiempos, cómo participamos y qué nos significó. Ya me había gustado mucho el guión, pero bueno, platicábamos sobre cosas, le di algunas opiniones. Porque me dijo, es muy interesante lo que hablas. Me dice, pero yo estuve en el 68. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué está en la versión del guión que ella leyó un poquito como de fondo, si en realidad es como el tema principal. Y dijo, no, es que es el 68 en el presente y es la reminiscencia, pues, ¿no? Entonces, eso es en realidad de lo que estamos hablando, no de evocar el evento. Luisa pudo encontrar esa importancia del evento porque ella lo había vivido y entonces teníamos siempre como también la seguridad de que había alguien que había estado en el movimiento y que sentía que esto tenía causalidad, lógica y respeto.
Carajo. ¡Ya la caché! ¡Ay, Siddhartha! ¡No me espantes, cabrón! Órale, casi me desfigura el rostro. Ay, sí, bastante desfigurado lo tienes, más con ese arete de marica que traes. Oh, ¿qué tiene? El personaje de Siddhartha no sabíamos quién lo iba a interpretar. Pasamos por muchos actores que eran como muy interesantes, que tenían cosas muy padres. Pero yo decía, yo necesito una persona que sea espontánea, que lo traiga así, que sea una persona chistosa, solo de hablar, solo de decir. Porque si yo le hago, pues le sacaré un par de risas, maestro, pero no hay gente que lo tiene. Cuando yo recibo la invitación para este casting, hay una como un boceto muy general de lo que es el personaje. Que ciertamente no te... Esa es la problemática de los castings, ¿no? Que de pronto no te dan materia, ¿no? Y a veces todos estos procesos de producción olvidan que somos creadores también. ¿Cómo lo actúas? Entonces veíamos unas personas echándole ganas, de verdad, actores muy buenos, que le estaban echando ganas. Yo le decía a Víctor, no. A mi director de casting, Luis Maya, que es un maestro, pues un genio, pues no, un gran actor que también participa en la película y un gran director de casting. Y Luis me decía, mira, este muchacho tiene poca experiencia, llegó, ¿no? Y cuando lo hizo, apareció la magia. O sea, que dices, es él. Mis cigarros. Ah, ¿qué cree, Eli? Que dice don Goyo que ya no va a fiarle. Ah, chinga, ¿por qué? Pues que dice que ya le debe un montón. 30 años de comprarle. Pero así le ha de ir. Así que ni modo, me tendré que fumar una de estas porquerías que fumas. Ah, Lick, es el último, es el de la buena suerte. ¿Qué tal si me pasa algo? Sí me daba una gama de posibilidades. Porque hay mucha improvisación, es un personaje muy vivo, ¿no? Muy auténtico. Inicialmente hago un casting y después quedo así como preseleccionada quizá. Y el director de casting el primer encuentro es un casting que envío porque me lo solicitan, pero después el director de casting ya me dirige, que es Luis Maya, y me da ciertas indicaciones para el personaje y ya se encarga de enviarlo. Toda la película tiene muchos gestos autobiográficos, no solo de mi madre, sino también, digamos, un poco aparezco yo. O sea, Pedro Hernández es como un poco el alter ego mío. Y sentía como que en la ficción le ofrecía esta, digamos, como volumen, ¿no? A la Ciudad de México, de que no hay puro chilango, pues, ¿no? O sea, que hay otras personas. Es una convocatoria que buscaba una actriz uruguaya o argentina, creo que decía, para una película. Entonces, bueno, le mandé ahí mi material, ya me conocía. Me dijo, sí, obvio, le di perfil. Me dijo, me pasó las escenas, mándame ahí un self-tape, porque era 2021, todavía se estaba manejando todo con self-tape. Entonces, grabé las escenas. Una amiga me ayudó, una amiga no actriz, me ayudó a grabarlas porque también era vecina, entonces todavía estaba todo medio raro. Todavía no era pandemia ya, no era 2020, pero todavía estaba todo un poco raro. Entonces le envié las escenas y empecé a pasar etapas de callback. Fueron como, creo que 3-4 etapas de callback. Creo que la etapa 3 ya fue en persona, presencial con el director. Y la cuarta ya fue un Zoom con Luisa. ¡Ya llegaron! No. Llegamos muertos, pero llegamos. Los escalones del mal cansan como más que otros escalones. Cálmate, yo traje lo más pesado. Además, yo no tengo la culpa de que el elevador no sirve. Si alguien pagara lo que debe pagar, no estaríamos así. Mamá, ¿estuviste fumando otra vez? Ayúdame a desempacar. Jorge, ¿qué es eso? Estás en el camino. Siento que las mujeres tienen muchas más certezas que los hombres. O sea, que los hombres en general a veces como vagamos mucho para tratar de encontrar algo, ¿no? Tenemos como cosas un poco más básicas por buscar y siento que las mujeres tienen como un concepto un poco más amplio y más sólido. Ven a hacer ejercicio. Si tú no te decides pronto, yo ya me voy a cansar.
los personajes masculinos son más erráticos, sino es que son un poco absurdos y en algunas ocasiones bobos. Y los personajes femeninos son más decididos y también son muy femeninos en el sentido como del sentido de la protección y de aterrizar las cosas, pues, ¿no? ¿Te desmayaste otra vez? No. Estoy bien. Porque se pone así porque te quiere cuidar, no sé, es como su manera de demostrarte que se preocupa por vos. ¿Viste cómo es? Lucía, ¿le pongo el pollo a la pasta? Bueno, descansa. ¿Me avisás cualquier cosa? ¿Necesitas algo? ¿Me llamas? ¿Le pongo pollo a la pasta? Voy. Fundamentalmente en el guión mismo, en las ideas, en las palabras que enuncia Socorro. Ahí es donde construyes el personaje. Es decir, tú puedes tener tu propia historia sobre un tema, como en este caso. Pero el personaje es un ente aparte y hay que penetrarlo, hay que desmenuzarlo, hay que saber qué le pasa al personaje. Había momentos en que coincidía con algunas ideas y cosas, pero lo que tienes que hacer es hacer tuyas las palabras, los sentimientos, las sensaciones del personaje. Y ese fue el proceso de trabajo. Primero fue mi papá. Después mi mamá. ¿Cómo? Los dos murieron solos en un hospital. Fue después de lo de Coque. Ese hijo de puta primero mató a mi hermano. Y luego mató a mis papás. No entiendo. Pásame el teléfono y déjame sola. Necesito que tú me ayudes a encontrar a ese militar y vengar a mi hermano. Es que yo ya no le hago esas cosas, Nick. Además, acuérdate que tengo a mis morritas en la casa. Siddhartha, ¿quién te salvó de pisar la cárcel? No, pues usted, Nick. Solo quiero saber si este militar, Juan Agúndez, sigue vivo. ¿Cuál es su dirección? Y después actuar. A partir de ahondar en el protagonista, en su psicología y en su huella de dolor, como la explicaba mi maestra Jimena Escalante, fue que fuimos encontrando la necesidad de otros personajes que Pierre, la verdad, ya los tenía presentes, que la necesidad de Esperanza, el hijo y Siddhartha. Desde el comienzo recuerdo que estuvo el personaje de Siddhartha. Y creo que este acto es muy noble de Siddhartha, de creer que porque él ya no va a ir o la va a ayudar, ella va a cambiar de opinión. Y a través de esa como culpa, ¿no? Híjole, es que le di todo. Le dije dónde vivía, le dije todo. Se me va a morir. También creo que es un acto tremendo de nobleza. Más allá, alguien lo podrá interpretar como es una traición, no sé, ¿no? Como una lectura muy superflua, creo yo. Porque en realidad es un acto de protección. El acobardarse, ¿no? Porque no es cobarde. Más bien no quiere hacerle daño. Bueno, Lick. Siddhartha. ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? Perdóname. ¿Por qué no has llegado? Quisiera ayudarla más, pero no voy a arriesgar. ¿Dónde estás? Si no, ya sabe que sí jalo, pero me van a atorar. No te entiendo nada. Ahí es donde, sin duda, el personaje Socorro es un personaje cómico porque no puede ver que ya está pidiendo demasiado. Ya le está pidiendo demasiado a Siddhartha. Él tiene una hija, tiene una esposa, no puede
ya no puede jugar, ahí sí ya no la puede acompañar. Y me parece muy obvio lo que hace Siddhartha, que hasta se tiene que poner borracho para hablarle y decirle, perdón, maestra, no, esta vez no. Socorro es un grito de auxilio, ¿no? Y esperanza es la parte que tiene confianza, que transita en la vida pues como con mucha más sabiduría. Quizá ha vivido pérdidas muy fuertes también, pero las ha asimilado de una manera distinta, las ha transitado de una manera más compasiva. Y yo creo que eso siente por su hermana, compasión, y que la lleva a no ser una juez de ella, sino una acompañante. Es que nunca me sentí acompañada por mi hermana en mi propia necesidad, en mis objetivos. Me pareció que se había abandonado y que la única que lo reivindicaba y que lo seguía teniendo presente era yo, o soy yo. ¿Qué estás haciendo con el arma de papá? Sigues con lo de Coque. ¿Pero qué obsesión tienes con eso? ¿Por qué no lo dejas descansar en paz? Se olvidaron de él, pero yo no. Ya perdiste demasiadas cosas. Perdiste a tu hijo, perdiste a tu nuera. No te voy a dejar pasar. ¿Me dejas pasar? Y si no te quitas, te quito. Tranquila, no hagas una tontería. ¡No! ¡No! ¡Socorro! Si sales por esa puerta no vas a cambiar nada. ¡Socorro! Pareciera que no les queda otra. O sea, esto es lo que hay. Pero Auna lo vive de una manera desagradable, porque la tiene que soportar. Y yo lo vivo así como, pues esto es lo que hay, ni modo. Y si me tienes que aguantar, pues aguántame. Siempre vemos a las mujeres como nuestras grandes redentoras. No estoy seguro si Pierre comparte esa visión, pero sin duda en la historia el hijo es un personaje, una figura masculina fallida. En esta época en que por muchas razones tenemos hijos que viven en casa hasta los 40 años, algunos, o que nunca se van, o que tienen que regresar por necesidad o por voluntad. Considero que Pierre hizo un trabajo muy bueno para delinear a cada personaje. Si tú no te decides pronto, yo ya me voy a cansar. Y como tu hermana vieja, solterona quedará. Y tiene esta redención que le da la espalda en su madre. Y la joven, su pareja, ella es la luz de vida en el corto. Entro al cuarto de tu mamá y estaba, ¿viste el chico este de mantenimiento que está todo el tiempo con ella? Estaban, pero en la cama, ¿entendés? O sea, estaban en la cama, los dos juntos, ahí, muy cerca. Qué raro, pero vos creés que no puede haber algo entre ellos, ¿no? Le puse cosas mías. Es así como muy fresca ella, muy que dice, no tiene tanto filtro, está plantada, sabe lo que quiere. Eso me gustó. Está entregada, se maneja desde el amor, se guía desde el amor. Ella está enamorada del personaje Jorge y bueno, está ahí viviendo con la suegra, con la hermana de la suegra, con Jorge que no trabaja, aguantando, ella yendo a trabajar, subiendo las escaleras con los tacones, todo esto que sufre, pero que igual le pone la mejor, le pone toda la onda y la energía para, bueno, los levantamos y arrancamos otro día, ¿no? Tiene como una fuerza vital sin estas enredaderas del pasado ni de dolor, que está libre de eso y puede ser nuestra esperanza para salir de ahí, ¿no? A mí eso me gustó del personaje, me interesó, me pareció que eso sí, que muestra un poco de madurez, es la que muestra un poco de lucidez y madurez. Lucía, en cierto momento. Bueno,
Mira, hay opciones. Vamos a estar bien, tenemos los ahorros todavía, con eso podemos... mi mamá. ¿Qué? Se me pidió para unos estudios para lo de su presión y unos análisis. Yo qué sé. ¿Le prestaste 20 y tantos mil pesos? Yo siempre había soñado con trabajar con César Gutiérrez como fotógrafo, porque yo había trabajado de su asistente en el CUEC y de hecho le aprendí muchas cosas de fotografía a César en varias ocasiones. Había visto el proyecto y lo había leído en el IMCINE, no había quedado en el desarrollo, pero me dijo, está interesante ese proyecto. ¿Tienes fotógrafo? Le dije, no, ¿te interesa? Sí. Cuando él me invita a fotografiarlo, pues de inicio ya hay una amistad previa, digamos, a conocer la película y demás, y que le gustaría tener pues un fotógrafo con cierta experiencia para que la filmación pues esté como lo más arropado posible, ¿no? en la filmación de la película. Si mal no recuerdo, parte de la historia que luego se me olvida contar, de que inspiró también la película No nos moverán, aparte de lo de mi madre, era una fotografía que yo había visto en un libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, en una edición que pues yo tuve de Era, que trae al inicio varias fotografías en blanco y negro. Una de ellas es la fotografía de un militar, dos militares, uno de ellos agarrando de los cabellos a un estudiante, como sometiéndolo y volteando a la cámara sonriendo. Abre los ojos, ábrelos. ¡Mírala! ¿Lo reconoces? Este eres tú. Y este muchacho al que estás torturando es mi hermano. Ese no soy yo. ¡Míralo! Ese no soy yo. Vida había visto esa foto, señora. Pues yo sí. No. Yo sí. Y yo cuando vi esa fotografía me impacté. Dije, wow, no puedo creer que exista esa fotografía. O sea, y que ellos como que hayan posado para esa fotografía, no lo podía creer. O sea, me impactó mucho. Dije, ¿qué habrá detrás de esa fotografía? Entonces también había algo ahí. Y entonces yo sentía que la película pertenecía a un momento en blanco y negro. La decisión del blanco y negro no fue un tema a discutir. O sea, no fue de, bueno, la hacemos a color, la hacemos blanco y negro, sino estaba clarísimo desde la primera plática o discusión de que era una película en blanco y negro. A mí me hizo todo sentido. A mí creo que el hacerla en blanco y negro le hacía homenaje a muchas de las películas con las que nosotros aprendimos cine en la escuela. Era algo que también me decía Pierre, me decía, es que yo al final, pues es mi primer película, hay muchas de las películas que yo quisiera hacerles homenaje o me encantan de cierta época del cine mundial con las que nosotros crecimos y aprendimos en la escuela, y yo tengo ganas de que mi primera película sea en blanco y negro. Una persona que estaba atrapada en el pasado. Para mí la fotografía, pues como desde el nacimiento es blanco y negro, pues ese es como el concepto de la fotografía en sí misma. Entonces siento que es como un momento atrapado y que no puedes juzgar el resto, pues el marco, salvo los que estudian en la fotografía, porque uno lo ve y eso es lo único que puede como comprender. Entonces para mí era un personaje que estaba atrapado dentro de esa fotografía, y entonces el blanco y negro es el mundo de la subjetividad, ¿no? Que vive el personaje. Entonces para mí era blanco y negro sin discusión, no tenía duda. César me lo preguntó, me dijo, ¿por qué blanco y negro? ¿No quieres que sea color? No, blanco y negro. Y le expliqué, me dijo, ok, sí, tiene sentido. Ya, no más plática de eso. Me dijo qué tipo de blanco y negro, y revisamos blancos y negros y qué sé yo, o sea, gamas de grises, no sé qué. Fuimos a ver varios departamentos y encontró el perfecto lugar, ¿no? O sea, era un departamento amplio, pero tenía varios de los muebles que usamos estaban ahí, ¿no? Entonces, digamos que aminoró el gasto, pero de todos modos, pues teníamos que vestir todo este departamento, poner tapiz, y pensándolo también, cosa que ayudó mucho al departamento de arte, en blanco y negro, ¿no? Entonces, eso pues es un aliado cuando hay poco dinero, digamos, ¿no? Bueno, contigo.
¿Me vuelves a poner estas porquerías en mi lugar? Y te meto tu pan quemado por donde te quepa. La secuencia de las plumas fue, digamos, una de las como de los conceptos visuales que estuvieron como al inicio de la escritura del guión y que para mí siempre constituían como un momento muy importante en el personaje, que era como este mundo, punto de quiebre entre la realidad y el recuerdo, ¿no? Como el pasado y el presente. Esas plumas aparecen en 4 ocasiones y en cada una de ellas, digamos, era una forma de construirlo de manera diferente, pues, ¿no? Técnicamente era la aproximación, pero recuerdo que fue muy complicado encontrar el peso porque agarramos una pluma y la cortamos un poco para que pudiera flotar porque las plumas así caían con mucho peso y es, digamos, algo que creo que le dio un buen toque a la película en términos poéticos y como pues sensoriales, ¿no? Como del recuerdo. Entonces es como cuando ella se va a desmayar por primera vez, que recién acaba de ver la fotografía y empiezan a caer las plumas por primera vez. Bueno, por segunda vez las vemos, pero esta vez vemos cómo inicia este sentido como de las plumas. Entonces van cayendo fuera de foco sobre la fotografía y entonces Socorro toma como el folder, trata como de huir y vemos a través del espejo cómo ella está dando los últimos pasos antes de desmayarse y perder conciencia al mismo tiempo que están volando las plumas del recuerdo de su hermano y de ese momento como atroz, ¿no? Que la tiene a ella obsesionada y adolorida. Algo que ocurre mucho es que uno, cuando está haciendo el arte de una película, pasa mucho más tiempo en el set que nadie más, ¿no? O sea, inclusive que el fotógrafo y que el director, ¿no? O sea, estás ahí mucho tiempo, entonces sabes por dónde entra la luz, a qué hora es más bonito, ¿no? En este balcón. Entonces, como que muchas veces quieres que todo esto salga en la película. Se desmaya en la noche, la vemos cómo se desvanece a través de un reflejo en un espejo, y cuando ya despierta, cuando ya la vemos la siguiente escena, ella está sentada en la oscuridad, pero se siente claramente que está amaneciendo, previo al amanecer, o sea, y esa escena me gusta mucho a nivel fotográfico, porque es una escena, siento yo, muy complicada de realizar. O sea, suena que a lo mejor no es tan complicada, no tiene grande aparataje técnico, pero esa sutileza de sentir en un blanco y negro que realmente está amaneciendo, que esta luz medio grisácea, azul, invade toda esa atmósfera y ahí sale el primer rayito de luz de día. O sea, creo que esa escena a nivel visual y atmosférico me gusta mucho. Siento que es una de las que ejemplifican muy bien esta idea de cómo generar atmósferas. Necesito que me ayudes en algo muy importante. A las 10, donde siempre. Nos tardamos como 6 meses editando la película. Nos tardamos como otros 7, casi 8 en el diseño sonoro. O sea, Alejandro Díaz y Daniel Rojo, también pues con nuestro en los estudios de Hassan, con César González, que fue también como un asociado ahí de la película, un gran amigo. Pusimos todo ahí, toda la cara en el asador, porque yo les dije, muchachos, la corrección de color, todo esto, pues bueno, pues tiene su arte, ¿no? Que hicieron Lorenzo y Vanessa, ¿no? Güeros Color. Pero el diseño sonoro es lo que va a mandar en la película, pues. Entonces, prepárense, porque va a ser como... Va a estar duro, pues, ¿no? O sea, y yo voy a estar ahí. Yo voy a estar con ustedes. Yo no voy a pedirles nada que
que yo no esté dispuesto a hacer, o sea, del tiempo, pues, de estar ahí, de estar investigando, buscando cómo va a escucharse el mareo, cómo debe escucharse el tinnitus, cómo se debe de escuchar la música de fondo, cuáles van a ser las capas, qué se escucha fuera en Tlatelolco, porque tiene que ser realista, pero tiene que ser también dramático. Y entonces todo el tiempo, ¿qué está sonando afuera y qué suena afuera? Entonces, ¿hay silencio? ¿Por qué hay silencio? En Tlatelolco, Ciudad de México, no hay silencio. Hasta que había momentos en que ellos decían, no, este momento de silencio. Entonces, ok, ese momento de silencio, ¿no? Ellos lo proponían, el momento de silencio. Cuando me toca a mí poner música en las, o sea, como eso, no es, o sea, siento que estoy haciendo como una alteración, y entonces no me siento cómodo. Y hay veces que digo, pero es que aquí le vendría bien algo como un acento que viniera como la música. Y entonces Alex lo entendió perfecto y utilizó máquinas, chelos, flautas, diferentes cosas, hizo una compresión, las convirtió y entonces hacía como todo una cosa que sonaba como un sonido musical, pero que no podía saber qué era en particular, ¿no? Recuerdo particularmente una que hay el taxi donde se va a Socorro para ir a la bodega con el militar. Ahí el motor que suena es un chelo. No es un motor, pero hay algo de musicalidad que es muy pequeño, pero no es igual que escuchar el motor. Y Alejandro entendió eso, diciendo que le dio como un volumen mucho más interesante como a la película. Y hay momentos donde sí se siente un poco más la música, en la carta, tal, que sienten unos sintetizadores, tal. Pero de todas formas, yo le decía que se sienta algo como viento, que no se sienta tanto la música. Y él creo que hizo un gran trabajo. Estoy muy, muy contento. Fue un trabajo arduo para él, conseguir esto, pero yo creo que el resultado es fantástico, la verdad. Ay, estos condenados se me quemaron. Pero no más tantito. ¿Qué? ¿De plano sí están muy quemados? No. Quiero comunicar a través del humor. Creo que es lo que más nosotros estábamos trabajando, pues, y es lo que esperamos que el público pueda encontrar, que pueda encontrar humor y que pueda encontrar la reconciliación que tanto nos hace falta hoy en día a los mexicanos y al mundo en general, que es un mundo muy dividido. Creo que es un buen momento para comenzar una conversación que nos pueda unir más. Y era una película, pues éramos varios cuequeros, ¿no? Y también creo que se pudo poner en práctica este aprendizaje de esto, ¿no? O sea, como de lograr mucho con poco, ¿no? Es muy entrañable y escuchar las risas que el público la disfruta, eso es muy, muy satisfactorio, pero sobre todo lo entrañable. Y esas películas para mí, cuando están hechas desde el corazón y desde tu propia historia, tienen otra impronta. Yo desde el guión y desde la historia que Pierre ya me había contado, ya me había dicho que era personal, ya sabía que por lo menos iba a quedar un resultado. Después ya lo que pasara con festivales, etcétera, críticas, ok. Pero yo sabía que desde el vamos que iba a tener un resultado lindo, emocionante, personal, particular, original. Yo creo que al final la película invita al perdón y a la reconciliación. O sea, al final es un evento muy triste de la historia de México para los que le tocaron vivir o para los que personas muy cercanas a ellos les tocaron dicho evento. Y más que nosotros como generación más contemporánea, tratar de hacer una crítica o señalar culpables o poner el dedo en la llaga, creo que la película invita a la reflexión sobre el perdón y la reconciliación. Ojalá la película pues toque a todas esas personas que están ahí, ¿no? Representadas, a los que tenemos el corazón dolido y roto por una injusticia.
La hicimos con un montón de cariño, ¿no? Creo que creo que se nota, ¿no? Cuando la gente la ve, creo que también eso traspasa, ¿no? Creo que Pierre tiene una gran capacidad para usar metáforas y traerlas y exponer ahí, ¿no? Y dejar al público que también imagine y vuele dentro de la película. Y que los dejen pensando, ¿no? Que sus vidas cambien seguramente en el momento en que esa magia, que a veces un solo hecho nos hace despertar y ver las cosas de una manera distinta, que puedas tener diferentes enfoques y mucho respeto y mucho amor. Entonces, pues me siento muy privilegiada, muy agradecida y muy contenta de que las veces que se ha presentado, el público que la ha visto, la ha aplaudido desde su corazón. Una producción, un crew que están comprometidos con su quehacer y que tienen el mismo objetivo, hacer una buena película. Una película que nos satisfaga, que nos llene, que nos diga algo a nosotros mismos, que nos haga reflexionar y que nos haga violentarnos y que nos rete. Porque por lo menos para mí el trabajo del actor debe ser eso, un reto constante. Esta es una película que es muy importante a un nivel personal, pero creo que también es importante al nivel social, al nivel comunitario más bien diría, ¿no? Como pensando al país como más conocido como una comunidad de mexicanos que tenemos cosas en común y que creo que es una conversación que me gusta que se haya gestado, ¿no? O sea, que hayamos podido como comenzar, ¿no? Como sugerir y que siempre tiene como todas estas voces de otras películas, pues de Rojo Amanecer, del maestro Jorge Fons, y que todo esto, digamos, nos alimentó a la película y que queremos, o sea, que siempre queremos como tratar de hablarle al público mexicano, nos interesa el público internacional, por supuesto, pero la verdad es que en el fondo siempre pensé en que fuera una película que le gustara a los mexicanos, o sea, que se pudieran como relacionar, identificar y que pudieran como comenzar como conversaciones al respecto, no solamente del 68, sino de cómo nos comportamos nosotros como con las otredades, ¿no? Con las personas que son diferentes, con las personas que nos han dañado. Tú eres Juan Antonio Agúndez. Número de cartilla 900-651-325. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Ahorita vas a ver qué. Abre los ojos, ábrelos. ¡Mírala! ¿Lo reconoces? Este eres tú. Y este muchacho al que estás torturando es mi hermano. Ese no soy yo. Míralo. Ese no soy yo.